Hola chicos, mi nombre es Mario Beramendi y hoy trabajaremos el fundamento del pase. El pase es muy importante porque nos ayuda a progresar en la cancha y además de lograr un juego colectivo. En alto nivel, los buenos equipos se prestan demasiado el balón y para eso tenemos que tener una buena técnica para ejecutar este fundamento. Ejercicio 1. Trabajaremos el pase de pecho. Nosotros agarramos el balón de los dos polos, ¿sí? Y con la yema de los dedos, saliendo del pecho, extendemos los brazos, terminando con las muñecas todas volcadas, ¿sí? Para poder ejecutar el pase de pecho. Como lo ven, nos ayudamos también, tanto el pase al salir de los brazos, ayudamos con la pierna o derecha o izquierda. Ejercicio 2. Trabajaremos el pase de pique. De la misma forma, como hicimos en el ejercicio anterior, agarrando el balón de los dos extremos del balón, con la yema de los dedos, ejecutamos el pase de pique. Saliendo de la parte del pecho, pero esta vez va hacia el piso. Y no nos olvidemos el volcar las muñecas para poder ejecutar correctamente el fundamento del pase de pique. Ejercicio 3. Trabajaremos el pase a una sola mano. En alto nivel ya se nos complican las situaciones de pase de pecho y es muy importante que nosotros aprendamos a ejecutar el pase a una sola mano. Trabajaremos tanto mano derecha como mano izquierda el poder pasar extensión completa del pase para poder enviar el balón a nuestro compañero. Acordarse siempre que la extensión del brazo derecho va acompañado de la pierna derecha y a la vez el mismo trabajo que hacemos con la mano izquierda y el pie izquierdo. Ejercicio 4. Pase arriba de la cabeza. Este es un pase muy importante porque cuando tenemos un rival al frente de nosotros y no nos permite pasar por los costados con una mano o con la otra, haciendo unas buenas fintas podemos ejecutar el pase arriba de la cabeza ayudándonos con las muñecas y parte del antebrazo. Ejercicio 5. Pase al pivot. Nosotros tenemos un defensa frente a nosotros y como trabajamos en el ejercicio anterior, haciéndole una finta, queremos hacerle llegar al compañero que está pidiéndonos el balón, ayudándonos con el pie derecho y la mano derecha saliendo a un costado, podemos ejecutar un pase correcto que yo llamo pase al pivot. Acordarse que hay que trabajar también tanto la mano derecha como la mano izquierda. Ejercicio número 6. Pase de béisbol. Este es un pase muy importante que nosotros necesitamos aprender porque nos sirve para correr la cancha y hacer unos buenos contraataques. ¿Sí? Se llama pase de béisbol porque es muy parecido a cómo ejecutan los jugadores de béisbol. Agarrando el balón con la mano derecha, nos levantamos un poco la rodilla derecha y acompaña lo que es la situación del pase. Es importante siempre recordar el trabajar la mano derecha como la mano izquierda. Ejercicio 7. Ahora vamos a trabajar la sumatoria de todos los ejercicios que hemos trabajado. Esto lo trabajamos en pareja, como lo están viendo en el video, ¿sí? Y solo trabaja un compañero. El compañero tiene que mandar las señales que son pase de pecho, de pique, a una sola mano, pase al pivot o pase arriba de cabeza, ¿sí? En cuanto recibe el compañero que marca la señal, le devuelve de pecho y otra vez rápido marcar las señales. Esto nos ayuda a que nosotros podamos reaccionar rápido y ejecutar el pase correcto que nos está pidiendo el compañero. En este último ejercicio trabajamos con dos balones. Un compañero ejecuta el pase de pecho y el otro compañero ejecuta el pase de pique. Este ejercicio nos sirve para trabajar la velocidad en el pase y la reacción. Muy importante, estamos terminando el tema, es recordar, todo balón se agarra con la yema de los dedos, no puede tocar la palma. Y ejecutar al momento del pase, ayudarse con la postura del pie y la ejecución de la mano, terminar de esta forma. Bueno chicos, espero que les haya servido mucho. Hoy trabajamos el fundamento del pase y les mostré todos los tipos de pases que tenemos que trabajar. Los libros dicen que tenemos que repetir 10.000 veces el fundamento. Así que ponernos a trabajar y nos vemos para el próximo tema.